pues pedir que oráramos por nuestro hermano Alfredo, que está ahorita hospitalizado. Nuestro hermano Alfredo es un hermano que tiene diabetes y que está con diálisis renal. Entonces después, o en ocasiones se complica y lo tienen que internar. Vamos a orar por el hermano. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tengas delante de ti a nuestro hermano Alfredo, Señor. Padre, para que le des esa fortaleza, Señor, para soportar los embates de la enfermedad, Señor. Ayúdalo tú en su enfermedad, Señor. Ayúdalo a sanar pronto, Señor, para que esté con nosotros, Señor. Te pedimos por él, por su esposa, por su hijo, Señor, para que los bendigas mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15. Juan 15, verso 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, creo que aquí nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, o sea, que nosotros no estamos para aceptar a Cristo. Nosotros estamos para que Cristo nos acepte a nosotros. ¿Sí? Nosotros no elegimos a Cristo. Él nos ha elegido a nosotros. O sea, Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? Nosotros no estamos aquí porque nosotros quisiéramos haber estado aquí. Ya lo vimos la vez pasada, como en la naturaleza humana tiende a hacer todo lo contrario a la piedad. Una persona impía es aquella persona que no tiene piedad y que no tiene una tendencia hacia las cosas piadosas. Dios nos eligió a nosotros. ¿Y para qué nos eligió Dios? Pues Él lo dice claramente. Para que vayáis y llevéis fruto. En otras palabras, Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos productivos en el reino de los cielos, para que llevemos fruto. Y rápidamente añade las palabras: y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios te eligió a ti, ¿para qué? Para que vayas y lleves fruto, y ese fruto sea permanente. O sea, no sea un fruto esporádico, no sea como la hierba, ¿no?, del campo, que sale, se ve muy bonito y después se quema y desaparece. Estas palabras se aplican a todos los discípulos, no nomás le estaba diciendo yo a sus apóstoles, se aplica a cualquier cristiano hoy en día. Él nos dice: asegúrate que ese fruto que tú le das a Dios va a soportar en el día del juicio. La misma palabra a veces nos dice que pongamos nosotros a prueba nuestra obra, ¿sí? Que la probemos con fuego para ver si nuestro fruto es verdadero, ¿no? O no son más que hojarascas y hierba que se quema. La palabra fruto significa que tenemos que hacer el trabajo y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. O sea, Dios no nos eligió a nosotros para que vengamos y nos pasemos infértiles toda nuestra vida cristiana. Para eso no nos llamó Dios. ¿Sí me entiendes? Nos llamó para que vayamos y llevemos fruto, que trabajemos. Y si tú dices, bueno, ¿cuál era el ministerio de Cristo? Pues la Biblia nos lo ha dicho muchas veces. ¿Qué era lo que Cristo hacía? Predicaba, hacía misericordia, andaba con sus hermanos. O sea, eso es el trabajo del ministerio. Como creyentes, yo soy escogido y soy ordenado a ir a todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo. O sea, cualquier creyente, los que estamos aquí, a eso somos llamados. ¿Qué nos dijo Jesús antes de irse? ¿Qué fue lo que dijo? Ir y predicar el evangelio a todo el mundo, empezando por Jerusalén. Y también en otra parte dice: id y hacer
discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el trabajo de cualquier cristiano. Y ya después, a lo mejor algunos tenemos algunos ministerios. ¿Y cuál es el ministerio de nosotros? Pues a entrenar a los verdaderos discípulos, ¿sí? Enseñarles cuál es la palabra que deben de predicar, o sea, cuál es el mensaje que deben de dar. ¿Por qué? Porque mucha gente predica, pero no predica como debe de ser. Hay personas que te predican el acepta a Cristo, hay otros que te predican un Dios solapador. O sea, tú tienes la obligación de ir a predicar y predicar lo correcto, para que eso dé fruto y ese fruto permanezca. Nuestra labor como cristianos debe estar fundamentada en hacer la obra de Jesús. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hablar de nuestro Salvador. Mencionar las palabras a todos aquel que nos escuche. Utilizar cada momento de nuestra vida para mostrar a los que nos rodean una sola cosa: la verdad. O sea, no nos debe dar vergüenza ni pena, quizás en una reunión de trabajo, ¿sí?, dar alguna frase de Cristo, ¿sí? ¿Así? Está de repente alguien ahí y tú le dices, a ver, no, espérame, alábete el extraño, no tu propia boca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que no te lisonjes tú solo, ¿sí? O sea, tu plática, tus ejemplos, todo debe estar alrededor de Cristo, ¿sí? Debemos de ser cristocéntricos, o sea, todo debe girar alrededor de el Señor Jesucristo. Tenemos que poner ejemplos que a las personas les quede claro, porque luego a veces ponemos unos ejemplos que ni nosotros los entendemos, ¿no? Pon ejemplos sencillos y no te dé vergüenza a veces poner ejemplos bíblicos en las cosas, en tus situaciones diarias, en tu trabajo, en tus relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Jesús, ¿no? Mateo 23:15. Pero hay una advertencia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y luego habla del ministerio: recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Era un convertido al judaísmo. Era una persona que se convertía a la fe de ellos. Y entonces, una vez hecho, ¿cuál es el problema? Que lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, que muchas veces nosotros podemos predicarle a una persona, y si no le predicamos, o si nuestra intención al predicarle no es la salvación del alma de esa persona, o si nuestra intención no es glorificar a Cristo, lo vamos a hacer 2 veces más hijo del infierno que nosotros mismos. A veces las personas predican el Evangelio, pero debemos de preguntarnos cuál es la intención cuando predicamos. ¿Qué es lo que queremos? Si yo voy y le predico a una persona para tener un prestigio en la iglesia, ¿tú crees que será correcto eso? No. ¿Sí? Si yo voy y digo, no, es que creo que la iglesia está media pobre, vamos a mucha gente para que creas que nos hagamos ricos. Tampoco. ¿Sí? ¿Cuál era la intención de los fariseos cuando iban y predicaban? A ellos les importaba mucho su apariencia. En otras palabras, el prestigio, hermanos. Y de eso vamos a hablar ahora, de nuestro prestigio. O sea, ¿cuál es mi prestigio como cristiano? ¿Qué es más importante? ¿El reino de los cielos o el prestigio de la iglesia? ¿Qué es lo que yo busco realmente? ¿Caerle bien a los demás o caerle bien a Dios? Pues a Dios, ¿no? Estas palabras fuertes son de Jesús, y Jesús se las dirigió a judíos celosos y prosélitos.
¿Quiénes eran estos judíos? Eran los estudiosos de la Biblia, hombres que conocían la Escritura. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo puede ser que los que predican puedan ser hipócritas? ¿O cómo puede la predicación de las Escrituras hacer una persona doble vez más hijos del infierno? O sea, ¿cómo puede ser? Hipócritas. Los fariseos tenían fruto, porque se convertían las personas al judaísmo. Pero ¿cómo era su fruto? Era malo, ¿no? Hubo por ahí algunos judíos que se habían convertido, ¿y qué fue lo que empezaron a hacer después en la iglesia? La empezaron a contaminar. ¿Sí? Es más, ellos mismos, ¿sí?, era tanta la presión que ejercían, que hicieron que Pedro se comportara como un hipócrita. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces era más el prestigio que ellos buscaban que realmente las personas se convirtieran, porque a ellos les importaba mucho ¿qué? Su reputación, la reputación de ellos. Los fariseos estaban más preocupados en los números que en una verdadera conversión de las personas. A la gente le preocupaba más el que tú obedecieras los reglamentos de la iglesia a que realmente amaras a Dios. Y si tú ves ahorita las religiones, ¿qué es lo que les preocupa más? ¿Que tú ames a Dios? No, que obedezcas los reglamentos internos de la iglesia, que no falles en tus diezmos, que no falles en tus ofrendas, que te pongas velo, que no te pongas pantalón, que te pongas vestido, que los hombres se sienten de un lado y las mujeres de otro. O sea, la gente está más preocupada, ¿por qué? Por la religiosidad. En algunos lugares yo me acuerdo que a veces no podías ver niños sentados en una reunión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que van a distraer a los demás. ¿Sí? Y es que van a esto, y es que lo otro. Y cuando de repente alguien llevaba un niño y lo sentaba, en cuanto el niño estuviera inquieto, la gente que hacía, todos volteaban y con la pura mirada lo condenaban. Decían, ¿qué te pasa? ¿Sí? Estás violando el reglamento de aquí, ¿no? La gente a veces estaba más preocupada por el detalle que por la espiritualidad. A mucha gente le preocupa eso. Y Jesús les decía, ustedes le están cerrando los cielos a sus tales convertidos. Y les decía hipócrita porque realmente ni siquiera los mismos fariseos vivían lo que predicaban. Por eso Jesucristo les dijo, pues ustedes no sean como aquellos, ¿no?, que dan cátedras ahí. Ustedes hagan lo que dice Moisés que hagan, aunque ellos no lo hagan. Cristo despreciaba la hipocresía de los líderes eclesiásticos, quienes estaban más preocupados en contar las cabezas que en los verdaderos convertidos. Imagínate que tú vayas y le predicas a una persona y que de repente lo conviertas a tu fe y que tú midas el éxito por las conversiones. ¿Cuántas veces no medimos el éxito de un predicador por la gente que viene a la predicación? ¿Sí o no? Entonces el Papa es un santo. ¿Cuánta gente se para el Papa y les predica? ¿Qué poder de convocatoria tiene el Papa? No puede predicar a 200,000 personas en la plaza. Y si el Papa dice, voy a predicar en el desierto de Sonora, ¿sí?, tal día, tales horas. En cuanto él llegue ahí, ¿qué crees tú que va a encontrar? Una multitud de personas que quieren escuchar al Papa. ¿Sí? Entonces, no es la cantidad de gente. ¿Cuál es la esencia? Que en tu corazón debes de tener solamente una cosa, que esa alma se convierta. Oye, ¿y si se convierte y se va a otra iglesia? Gloria a Dios. En esa iglesia va a haber una luz allí. Y si esa alma es diligente, seguramente Dios un día le va a decir, salte de esa iglesia, porque ahí no está mi presencia.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, no te metas con mis ovejas. ¿Tus qué? O sea, las ovejas son ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? O sea, y el problema, hermanos, es que realmente nosotros estamos más preocupados por nuestra propia reputación. Y eso no nos permite a veces predicar el evangelio como lo debemos de predicar. O estamos diciendo, bueno, hermano, es que yo trabajé ahí y los otros se llaman mis ovejas. Lo único que tú hiciste fue obedecer a Dios. ¿Sí? A lo mejor tú sembraste, otro regó y otro es el que cosecha. Pero ¿sabes qué? A cada uno Dios le dará su parte. Desafortunadamente, no todo el que se llama cristiano en una iglesia realmente es un cristiano. O sea, aquí podemos hacer un censo y en muchas iglesias y nos vamos a dar cuenta que no todos los que se dicen cristianos son verdaderos cristianos. Dice la Biblia que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y qué terrible, ¿no? Porque son doblemente hijos del infierno. ¿Cómo era Juan el Bautista? ¿Cómo era Juan Bautista? Bueno, lo conocemos, dice la Biblia que era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era su reputación de Juan el Bautista? ¿Qué pensaban de él los religiosos? Estaba loco. ¿Sí? O sea, realmente, ¿cómo era la reputación de Juan Bautista? Era mala. ¿Sí? O sea, Juan Bautista no tenía buena reputación. ¿Y por qué no tenía buena reputación? Porque les hablaba duro, directo. ¿Sí? ¿Qué les decía? Víboras, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y quiénes eran esos a los cuales él les decía todas esas cosas? Eran los fariseos. ¿Y qué estaban a punto de hacer los fariseos antes de que él les dijera todas esas cosas? ¿Qué iban a hacer los fariseos antes de ir? ¿Se iban a bautizar? ¿Sí me entiendes? O sea, cuando él empezaba a predicar, ¿sí? Y los fariseos se acercaban y de repente estaban allá formaditos para bautizarse, para cumplir el ritual. ¿Qué les decía? Fariseos hipócritas, víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Si no os arrepentís, ¿sí? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cómo crees tú que era su reputación de él? Imagínate todos los fariseos ahí formaditos y de repente te dicen hipócrita, ¿no? Sí. Pero estoy a punto de entrar al agua, sí, pero eres un hipócrita, ¿no? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Cuál era el objetivo de que ellos se bautizaran? Pues era la moda Juan Bautista. ¿Sí? ¿Por qué los fariseos iban y escuchaban a Jesús predicar? ¿Tú crees que a mí me interesa lo que predica el Papa? Lo más mínimo, ni me llama la atención. ¿Sí? Pero ¿por qué a los fariseos les llama mucho la atención lo que predicaba Jesús? ¿Cuál era la intención de ir a escucharlo? Uno, estaba de moda. Dos, querían ver qué predicaba para poderle refutar. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cuál era la intención? No era a ver qué me habla Dios a través de este hombre, ¿no? ¿No? Realmente eran otras las intenciones. Y la pregunta es, ¿dónde están los Juan Bautista de nuestra época? ¿Qué es lo que generalmente se predican en la mayoría de los lugares? Ya olvídate de las demás religiones, de las iglesias cristianas. ¿Cuáles son los énfasis de los mensajes? Es posible que cualquiera que predique el evangelio pueda cerrarle el cielo a una persona. Imagínate que te prediquen con una doble intención. O sea, que te estén llamando a entregarle tu vida a Dios, pero que la intención del que lo está haciendo no sea la correcta. Que te empiece a enseñar a ser un religioso de primera.
Cuídense de esos pastores que les encanta la adulación de los hombres. Cuídate de aquella persona que busca el afecto y el aplauso de la gente, de aquellos que quieren ser aprobados por la sociedad. Una iglesia que es aceptada y aprobada por el mundo es una contradicción. Es imposible. Juan 15, 19. Dice la Biblia, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si el mundo te ama, ya no encajas aquí. ¿Qué es lo que el mundo debe de hacer contigo? Debe de aborrecerte. Debe de aborrecer eso que a ti te hace diferente. Y a lo mejor no te dice, yo aborrezco a Cristo, pero con su vida te lo grita. ¿Sí me entiendes? Hay maneras de aborrecer, y una de esas es la vida de las personas. Había un hombre llamado George Bowen, un misionero, que trabajó en la India en el año de 1838 hasta el año de 1879. Dice que él dejó todo su apoyo misionero para mudarse a un barrio pobre y vivir como los nativos. Él llevó una existencia muy frugal cerca de la pobreza, pero a causa de esa elección, él dejó atrás un testimonio del verdadero poder de vivir en Cristo. Este hombre piadoso avisó acerca de un espíritu anticristo que se aproximaba. Él identificó el espíritu anticristo como el espíritu de la sociedad moderna. Según Bowen, este espíritu anticristo infiltraría la iglesia protestante con la mentalidad, los métodos y las morales de la sociedad. El espíritu anticristo continuaría su influencia hasta que la sociedad y la iglesia no se pudieran diferenciar. O sea, ya que cuando tú veas una iglesia y veas a la sociedad y no encuentres realmente diferencias, ese es el espíritu anticristiano ahí. Ese espíritu, a través del tiempo, haría que el mundo perdiera el odio por la iglesia de Cristo y de los verdaderos creyentes. Ese espíritu haría que la persecución se detuviera y que la iglesia sería amada y aceptada por el mundo. Y una vez que esto sucediera, ese espíritu de anticristo tomaría el lugar de el Señor Jesús. Ese espíritu hoy en nuestros días está bien presente en muchas iglesias. Tú llegas a las iglesias y no ves diferencia entre la iglesia y el mundo. Tú escuchas los cantos y son iguales que los del mundo. ¿Sí? Tú escuchas la música y es igual. No hay diferencia. Ayer hablaba con una hermana que está ahí congregándose y eso me decía, es que las alabanzas, la música, ¿no? O sea, no hay algo que no cuadra. ¿Sí? Y si tú te das cuenta en muchos lugares, pues ya, no hay diferencia. La única diferencia es que dice ahí afuera, iglesia cristiana. ¿Sí? Pero adentro es exactamente lo mismo. Negocios, la gente compite por verse bien, la moda, los jóvenes, o sea, no hay diferencia. Es un espíritu anticristiano. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Otra vez, hermanos, es la reputación de las personas. O sea, cuando a ti te preocupe lo que hablan de ti, cuando tu preocupación mayor sea
el testimonio que le des a las personas, que digan, no, es que este hombre es bien open mind, mente abierta. ¿Sí? Cuidado, hermanos, porque estamos pisando terreno peligroso. Cuando nosotros estemos más preocupados por el reconocimiento del mundo y no el reconocimiento de Dios, cuando políticamente seamos correctos o cuando empecemos a mezclarnos con los grandes, tengamos mucho cuidado. Ay de nosotros. Cualquier iglesia puede moverse en el poder del Espíritu y cumpliendo su misión. Y cuando una iglesia lo hace, ¿qué es lo primero que pasa? Esa iglesia va a ser odiada y perseguida por el mundo. ¿Y por qué lo va a hacer? Ahorita lo vamos a entender. Pablo era considerado un líder religioso. ¿Sí? Pablo era considerado un hombre importante. ¿Sí? Pablo tenía un prestigio dentro de la religión. Y a Pablo le preocupaba ese prestigio. Pablo estaba realmente preocupado por ese prestigio, ¿no? ¿Y qué era lo que Pablo hacía? Se movía sus influencias políticas, conseguía papeles, conseguía todo. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. O sea, Pablo era un fariseo, y él lo dijo, dice, era fariseo de fariseos. ¿Sí? ¿Quién era su maestro? Un tal Gamaliel. O sea, tenía un prestigio. Él mismo se consideró como el peor de todos los pecadores, cuando se dio cuenta de lo que realmente él era. Pero ¿quién le hizo ver su condición espiritual? Cristo. Cristo lo descubrió. Así cuando una iglesia no tenga buena reputación, por ejemplo, en la sociedad, cuando sea despreciada por las personas, por los grandes, por los líderes, los homosexuales, aún por otros religiosos, ¿sí? Tú podrás decir, el mundo me aborrece. ¿Sí? El mundo está contra mí. Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando tú padezcas persecución por causa de la justicia, no por causa de tus maldades, no por causa de tus impiedades, no por causa de tu flojera o por causa de tu irresponsabilidad. Cuando tú padezcas persecución por causa de la justicia, o sea, por obedecer a Dios antes que a los hombres, Jesucristo te dice que eres bienaventurado. Cuando por su causa te vituperen y te persigan. O sea, cuando por el puro hecho de tú pararte en la posición de decir, yo voy a obedecer a Dios y yo le voy a dar la gloria a Dios antes que a los hombres, y eso te traiga consecuencias en tu vida, la Biblia dice que eres un bienaventurado. Cuando tú seas una persona honorable, responsable, trabajadora, ¿sí?, que cumples con todos tus deberes sociales, y aparte la gente te empieza a aborrecer porque amas a Dios, o sea, tú vas a ser una persona bienaventurada. Pero si te persiguen porque eres un flojo, o porque por una irresponsabilidad ocasionaste un accidente, o porque te metiste en un chisme donde no debías de haberte metido, bueno, ahí no vas a ser bienaventurado, porque no es por la causa de Cristo, es por tus propios errores. O sea, cuando tú eres perseguido por causa de Cristo y empiezan a decir toda clase de mal contra ti mintiendo, Dios te dice, gózate y alégrate,
porque tu premio es grande en los cielos. O sea, quiero que marquemos bien la diferencia, hermanos, entre por causa del evangelio y no por causa de tus errores. O sea, que la gente te aborrezca por causa del evangelio. No porque eres un delincuente o eres un narco, o eres un ladrón, o pides prestado y no pagas, o te robas las cosas. Hermanos, hay el testimonio de algunas personas que se dicen cristianos, que la gente está así, hermanos, dicen, no, este cristiano no puede ser. ¿Sí? O sea, hay a veces personas que se dicen cristianas que su testimonio es pésimo en la sociedad y que la gente los persigue. Esas personas no sufren por causa del evangelio, esas personas sufren por causa de sus propios pecados. Ellos no son bienaventurados. Pero cuando una persona sufre por causa del evangelio, porque se planta, porque no participa en echar mentiras como los demás, esa persona pues va a llegar un momento en que a las demás no les va a gustar. Y si aparte esa persona predica y le muestra a otros cuál es su condición ante Dios, la gente lo va a empezar a aborrecer. Y ya de cuenta que hoy la predicación ronda alrededor de eso, tu justicia propia, tu reputación. Porque también por ahí a veces nos tenemos que ir nosotros, y es lo primero que le tenemos que quitar a una persona, su justicia propia. O sea, que la gente no se justifique a sí mismo. ¿Por qué el mundo va a odiar a la iglesia verdadera? Un verdadero cristiano, ¿cómo debe de ser? A ver, dígame, ¿cómo debe ser un cristiano? Humilde, honesto, sencillo, sincero, bondadoso, amoroso, piadoso, misericordioso. ¿Es difícil odiar a una persona así? ¿Y por qué el mundo te va a odiar? Ok, pero aún así los malos, o sea, los malos buscan en quien confiar, ¿no? O sea, un malo nunca va a buscar a otro que sea igual de malo que él. Va a buscar uno que no sea tan malo como él y que tenga alguna cualidad en la que él pueda agarrarse. ¿Sí? Por ejemplo, los narcotraficantes tienen gente a su alrededor que les son leales, que les son serviciales. Ahora, imagínate un cristiano que es así. Lo natural es que los amemos. Lo natural es que nos gusta estar con esas personas. Eso es lo natural, hermano. O sea, una persona así que hace misericordia, que ayuda a los demás, lo natural es que los amemos, no que los odiemos. Pero ¿por qué a un verdadero cristiano que debe tener estas características, la gente los va a odiar? Sí, hermano. La luz reprende a las tinieblas, ¿no? Porque hay un punto de comparación. ¿Sí? Y eso puede ocasionar que las personas de repente ya no encajes en ese lugar. ¿Sí? O sea, la luz va a reprender a las tinieblas. Pero ¿por qué los cristianos son tan odiados? Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Una de las causas por la cual el mundo odia a un verdadero cristiano es porque ellos odian a Cristo. Y si odian a Cristo, te van a tener que odiar a ti. Ahí lo dice. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y luego dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si a mí me han aborrecido,
también a vosotros los van a aborrecer. O sea, vamos a seguir el mismo camino de Cristo. Hermanos, ¿por cuál delito crucificaron a Jesús? Cuando les decía, ¿por cuál delito me acusáis? ¿Había algún delito en él? No. ¿Pero por qué el mundo lo aborrecía? Porque decía la verdad. Pero es una ley espiritual, ¿no? Si a Cristo lo aborrecieron, todos los que seamos hijos de Dios nos van a aborrecer, porque lo aborrecieron primero a Él. Te van a aborrecer también a ti. ¿Y qué era lo que Cristo hacía? Les quitaba la reputación ¿a quién? A las personas. Ahí es donde Él les pegaba, en su reputación, en su justicia propia. La iglesia y cada ministro y creyente en ella es odiado a causa de su misión. ¿Cuál era la misión? Salvar las almas. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Salvarlas o perderlas? Y si tú las salvas, ¿qué pasa? Se va a enojar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a inspirar a las personas para que te aborrezcan y que te odien. Porque él sabe que cada cosa que tú hagas tiene un objetivo muy específico: arrebatar esas almas del infierno. Y aunque tú digas, oye, pero estoy haciendo lo correcto, sí, pero a Satanás no le gusta eso. Estás contrario al espíritu de este mundo. Y si Satanás se enoja, ¿qué va a pasar con las personas que son inspiradas por él? Pues también se van a enojar, y te van a empezar a aborrecer, y te van a empezar a odiar, y te van a empezar a maldecir, y no vas a encajar en ese lugar. Y a veces en nuestros ojos y en nuestro entendimiento natural no lo vamos a entender. ¿Por qué me odian? Porque son inspirados por el mismo diablo, porque te van a aborrecer. Oye, ¿cómo es posible que a una persona que es cristiana y que se porta bien, otro la aborrezca? Y luego la gente dice, no, seguramente algo malo ha de tener. No, hermanos, es natural. ¿Sí me entiendes? Es natural que te aborrezcan. ¿Por qué te van a aborrecer? Porque no encajas en el reino de las tinieblas. Porque el diablo te ve como un adversario, te ve como su enemigo. Y cada vez que tú haces una obra de misericordia, haz de cuenta que tú le das un golpe a Satanás y que lo hace enojar. ¿Y qué va a hacer? Te lo va a regresar. ¿Sí me entiendes? Y te van a perseguir como persiguieron a Cristo. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús si era muy bueno? ¿Por qué lo odiaban? Porque estaba arrebatando las almas ¿de dónde? Del infierno. Y tú, hermano, tienes que tener eso en tu cabeza. Cuando tú le predicas a una persona, tú le estás arrebatando un alma al infierno. Porque todas las almas van rumbo al infierno. Y cuando tú te atraviesas en el camino de esas almas por acción del Espíritu Santo, tú te estás interponiendo en el destino final de esas personas. Y el mundo te va a aborrecer. Y te tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, pues ya no te preocupes por tu prestigio. O sea, está escrito y profetizado y dicho por Dios: si el mundo me aborrece a mí, también te va a aborrecer a ti. Si el mundo me persigue a mí, también te va a perseguir a ti. ¿Cuál es la causa? No hay causa. Es por lo que tú eres. Te van a aborrecer. Y si tú estás más preocupado por lo que la gente piense de ti, pues estás bien tronado. Si tú quieres que la iglesia tenga una reputación, que nos vean bien y que vengan a hacernos entrevistas los de la televisión, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es quitarle las almas al diablo. Y entonces se te va a venir todo encima.
Y una de las maneras es quitarle a los impíos lo que es más precioso para ellos, su justicia propia. Es trasladarlos a una libertad que ellos piensan que es esclavitud. Es separarlos de pecados que maldicen y una bendición que ellos ven como terminado en aburrimiento y tristeza. O sea, una persona inconversa, ¿qué es lo que va a pensar del cristianismo? ¿Cuál es el concepto que va a tener de un verdadero cristiano? Es aburrido, es poco viable, pasado de moda. Ay, está ahí todos los domingos en la iglesia, qué flojera, ¿sí? Qué flojera, o sea, pero ellos se sienten libres, ¿no? Si es que yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo que darle cuentas a nadie. Bueno, esa esclavitud en la que ellos viven, que creen ellos que es libertad, de ahí tú los tienes que sacar. Entonces tienes que quitarle su propia justificación. Las personas se alaban a sí mismas, creen que son buenos, se comparan con los demás. Ellos han construido su propia torre de Babel y ellos creen que son buenos, tienen un monumento a la bondad. Él está seguro que es bastante bueno para ir al cielo y demasiado bueno para ir al infierno. O sea, la gente no se ve en el infierno. Si tú preguntas al impío, oye, ¿cómo piensas que vas a estar en el infierno? ¿Sí? La gente lo descarta en automático, ¿no? Yo no voy a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo. ¿Sí? Es su justicia propia. Piensan que no son tan malos para irse al infierno. Su justicia propia. El hombre impío ha pasado años abatiendo y quemando su conciencia. Él ha aprendido a callar cada voz de convicción que viene a él y ellos empiezan a disfrutar de una paz falsa. Hay impíos que están tan engañados que realmente piensan que Dios los admira a ellos. ¿Sí? O sea, hacen algunas obras de misericordia, son responsables, son trabajadores, y en su propia justicia ellos piensan que están bien delante de Dios. Cuando se comparan con su compadre, dicen, no, mi compadre es un borracho desobligado, yo no. ¿Sí? Imagínate cuando se comparen con un cristiano. Y dicen, este flojo, no trabaja, y anda ahí pidiendo prestado. Ya ese sería el acabose. Entonces ellos en su justicia propia piensan que están bien. ¿Y cuál es tu labor como un cristiano? Lo tienes que convencer a través del Espíritu Santo de su condición espiritual. O sea, tú tienes que ir con esa mentalidad. Yo no voy a arrebatar esta alma del infierno si no logro convencerlo por medio del Espíritu Santo quién es Él realmente. Hay personas que han dicho, no hombre, mi hermano es tan bueno que lo único que le falta es ser cristiano. A mí me lo han dicho, ¿no? Así. Es tan bueno que lo único que le falta es ser cristiano. Si tú ves una persona así, en automático le cerraste la puerta, porque ni siquiera tú lo estás viendo como Dios lo ve. O sea, si tú consideras que una persona es buena sin Cristo, tú le estás cerrando las puertas del reino a esa persona. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es, Señor, muéstrame cuál es la condición de esta persona para que yo le pueda predicar un evangelio de verdad y que no me dejes que yo lo engañe, ¿no? Que no le digas, hermano, lo único que te falta es aceptar a Cristo. ¿Sí? O sea, que no le vaya yo a decir eso, Señor. Dame las palabras para que yo le diga eso, que lo va a simbrar. Eso, que le va a hacer sentirse como cayendo libremente al infierno, Señor. ¿Sí? Que esas obras que Él tiene, que son como trapos de inmundicia, que Él las pueda percibir. Que no vaya a engañarse pensando que es una persona buena. ¿Cuál es tu intención? Señor, para que después me lo lleve a la iglesia y diezme. No, hermano, para que se salve, ¿sí? Para que no se pierda. Para eso lo quiero, Señor. ¿Sí? Y si es necesario que se congregue en otra iglesia, gloria a ti, Dios, que se vaya a otra iglesia, pero que se vaya
convertidos, Señor. Para que en el día del juicio, cuando yo esté ahí, Él llegue y me diga: gracias, hermano, por haberme predicado el evangelio de la verdad, por haberme quitado mi soberbia, ¿sí? Perdóname por haberte tratado mal, por haber dicho cosas de ti cuando lo que me decías era verdad y me dolía en el alma, ¿sí? Y por eso yo me metí contra ti, te hice esto, pero al final de cuentas prevaleció tu fruto. O sea, eso, hermano, es la verdadera intención de ir y predicar el evangelio a una persona. O sea, que se conviertan de todo su corazón. Y que tú le puedas quitar eso, hermano. O sea, que antes de que prediques o que le prediques el evangelio a una persona de una manera negligente, o sea, que tú mismo sepas, ¿sí?, que lo que va a venir a tu vida por predicarle esa alma, pero que tu intención es que esa alma se salve, que se conviertan a Dios. De repente tú te vas a convertir en una amenaza en la mente de ese hombre. Tú eres la persona que lo va a privar de su seguridad, de que todo está bien en su alma. Y eso que todo el tiempo que él pensó que estaba bien, tú se lo vas a quitar. Porque le vas a llegar con la palabra correcta, ¿sí?, con la intención correcta. Y cuando tú le hables de parte de Dios, él te va a ver como un atormentador, alguien que le vas a quitar la tranquilidad. Yo creo que alguna vez les prediqué aquí o les platiqué el testimonio de un tío que lo fui a ver y estaba muy enfermo y ya le diagnosticaron un cáncer. Imagínate, se la pasaba en el baño bañándose con agua fría porque el cáncer lo quemaba, ¿no? Sí. Pero ¿sabes cuál era su preocupación? Y le decía a su mamá: no dejes que Miguel entre, ¿sí?, porque me empieza a hablar de Dios. Así. O sea, yo en sus tormentos ahí quemándose del cáncer, eso era lo que le decía a su mamá: no dejes que entre, ¿sí?, no lo dejes que me hable. Y créeme que cuando yo le hablaba, no me acuerdo haberle dicho cosas malas a él, ¿no? Así: órale, impío, te vas a quemar en el infierno, ¿no? Yo lo que yo vagamente recuerdo que fue hace muchos años es que yo le decía que se arrepintiera, ¿no?, que se convirtiera, ¿sí?, porque yo sabía que se iba a morir. Y eso es lo que le decía a su mamá: no dejes que entre, ¿sí?, no dejes que me hable, no dejes que me hable de Dios. Y era yo su tormento de él. Imagínate, él vivía las 24 horas con el cáncer. Yo nomás entraba 10 minutos a verlo. Y está más preocupado él por eso que por su cáncer. Te vas a convertir en un tormento para las personas cuando les hables de parte de Dios. Y los vas a meter en una crisis a esas personas cuando tú les estés predicando el evangelio. Y si esas personas realmente toman la invitación de parte de Dios, se van a convertir y van a ser fruto que va a permanecer para siempre. O van a ser de aquellos que te van a hacer la vida de cuadritos y que te van a perseguir y que te van a hacer mucho daño por haberles predicado el evangelio. El problema es que muchas personas también están en las iglesias. Vienen a la iglesia y se crean su propio concepto de Cristo y creen que Cristo es como ellos, y ese Cristo está formado por ellos y no por la palabra de Dios. Y entonces cuando tú empiezas a predicarles y les dices que sin arrepentimiento y un verdadero cambio de vida ellos son rebeldes, ellos empiezan también a enojar y se van a ir de la iglesia cuando tú empiezas a predicarles un mensaje directo, que les muestre su condición espiritual y que les digas que ellos están bajo la ira de Dios y no bajo las bendiciones. Y entonces pues las personas empiezan a rebelarse y ya no eres popular tampoco, ¿sí? Y entonces ¿qué van a hacer? Pues te van a echar tierra, hermano, ¿sí? Y van a empezar a hablar mal de ti y van a buscar la manera de derrocarte, ¿sí? Y van a buscar la manera de bajarte del púlpito. ¿Por qué? Porque ya no les conviene. Y a muchos pastores los han quitado sus iglesias
por chismes de los mismos congregantes. Porque empiezan a decir, no, es que el hermano me hizo, el hermano hizo esto, y te meten en un chisme, ya te metieron en otro, y porque ya no les gusta la manera en que les predicas, ¿sí? Porque ya es fuerte el mensaje. Pero bueno, a final de cuentas, esa es nuestra misión. Y la de cada cristiano, predicar el evangelio tal cual. Pero aquellos a los cuales les llega el evangelio, les llega el mensaje y nacen de nuevo, ¿cuál es su actitud de ellos, hermano? Empiezan a caminar en Cristo. Son sujetos, son obedientes, no son robots. ¿Sí? Es gente que nunca está cuestionando. Y no cuestionando las cuestiones espirituales o las falsas doctrinas, ¿no? Sencillamente es gente que no se preocupa, ¿sí?, en andar metidos ahí en chismes. Así que tú sabes qué es lo que vas a predicar. Estos llamados creyentes hoy están en día más endurecidos que cualquier persona en la calle. Hoy vemos iglesias terribles, ¿no? Personas que se dicen cristianos y que hacen cosas terribles. Gente verdaderamente mala. Y están en las iglesias. Y son gente mala que no tiene reparo en meter a una persona en un chisme, con tal de salirse con la suya, con tal de hacerle la vida de cuadritos a la otra persona. Pueden hasta jurar en la Biblia, ¿sí? Les pones la Biblia y te lo juran, ¿sí? La gente impía, ¿no? Bueno, esas personas, Dios, el día que Dios las llame a cuentas, ese día la gente va a conocer al Dios de la ira, ¿no? ¿Sí? Y se podrá aplicar la palabra que decía Juan el Bautista: nido de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y a mí lo que me impresionó fue esto: y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En otras palabras, hermano, si tú realmente eres un verdadero cristiano y tu intención es salvar las almas, y cuando les predicas con esa única intención de salvar sus almas, y no los dejas que se engañen, ¿sí? O sea, tú los ves y tú dices, no, esta persona no es convertida, ¿sí? Esta persona se sigue justificando a sí mismo, y lo ves y dices, no, ¿sí? Esta persona no tiene frutos de un verdadero cristiano, e insistes con esa persona, ¿sí? Te vuelves su tormento de esa persona. Y si la persona te dice, hermana, ¿qué cree? Ya me convertí. Ah, sí, hermana, sí, ya se convirtió. Ya me convertí. Ah, pues qué bueno, hermana, te creo, ¿no? Pero de repente ves tú cosas que no son de una verdadera convertida. ¿Qué es lo que le debes decir? Perdóname, hermano, pero tú no estás convertido. Estas son tus evidencias que yo te puedo mostrar delante de Dios. Tú no eres una persona convertida. Claro que la persona ¿qué va a hacer? ¡Puf! Se va a prender y te va a cuestionar. Y si por ahí tiene algo, te lo va a sacar. ¿Sí? Te va a tratar de revertir, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estás quitando su justicia propia. Cuando a una persona tú le quitas su justicia propia, ¿sabes qué es lo que pasa? En el momento se prenden, ¿sí? Se enojan, se molestan. ¿Por qué crees? Porque le estás quitando su apoyo. Pero si esa persona se logra convertir, hermano, tienes un hermano fiel. Esta persona va a ser fiel a Cristo, porque tu palabra, así como guardó la palabra de Cristo, va a guardar tu palabra. Y te va a considerar siempre una persona espiritual para ella. ¿Por qué? Porque está dicho por Cristo: si guardan mi palabra, guardarán la vuestra. El fruto que permanece.
Si tú has obedecido a Jesús y le has amado, las personas a las cuales les prediques y las lleves a Jesús serán verdaderos convertidos, porque tú has caminado el mismo camino que caminó Jesús. O sea, esa es la verdad, hermanos. Si tú te conviertes a Dios de todo tu corazón y predicas el evangelio con la intención con la cual Cristo predicó, que era salvar las almas, y tú le pides a Dios la dirección por parte del Espíritu Santo para saber qué le vas a predicar a una persona, cuando esa persona se convierta, ese es un fruto tuyo que va a permanecer para siempre. O sea, Dios te eligió a ti para que vayas y lleves fruto y que tu fruto permanezca. No que digas, no, Señor, le prediqué como a 500,000 de personas y se convirtieron como 500 y de esas se perdieron 499 y la otra la tengo en disciplina. Oye, ¿dónde está tu fruto que permaneció? ¿Sí? Claro, hermanos, que nosotros les hemos dicho, hermanos, prediquen el evangelio. ¿Sí? Tú obedécele a Dios predicándole, pero de esta manera. Y lo más seguro, hermano, es que vas a empezar a cosechar lo que siembras. Pero que tu intención al obedecer no sea, Señor, es que yo quiero ver fruto. Pues siembra bien, hermano. Imagínate, cuando una persona siembra un campo y obedece todos los pasos que deben de haber antes de sembrar, que va primero, desaija el campo, mueve la tierra, le echa fertilizantes, la riega, siembra, sigue regando, ve que de repente salen hierbitas, va y las corta y está ahí sobre su campo. ¿Qué es lo que esa persona va a cosechar después? Pues lo que sembró, hermanos. Es una ley natural. O sea, va a cosechar lo que sembró. Ya va a estar la persona diligentemente trabajando en su milpita. Y cuando empiecen a salir las plantitas, ¿qué va a hacer? Las va a seguir cuidando, les va a poner ahí cosas para que no se llenen de plagas, les va a ir quitando todo aquello que estorba el crecimiento. Claro que cuando salgan las mazorcas, él va a disfrutar de su trabajo. De la misma manera, en el ámbito espiritual, si tú haces las cosas como Dios manda, hermano, lo natural es que tú vas a disfrutar de ese fruto. Pero si siembras y no riegas, o si riegas y no siembras, o si dejas que la hierba ahí atore tu planta, pues tú no eres diligente, hermano. O sea, no eres diligente en hacer la obra de Dios y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con tus frutos? Unos se van a ahogar, otros vaya a salir el sol y los va a quemar. ¿Sí? Hermano, tu intención, tu corazón, tu motivo, tu meta, tu objetivo debe ser al 100 por 1, hermano. O sea, no te conformes ni siquiera con el 30 o el 60, al 100 por 1. Y si de repente por ahí viene una tormenta que no la tenías prevista y arrasa con tu milpita, ¿sí? ¿Tú qué vas a decir? Señor, yo hice lo que tenía que haber hecho. No se logró por este fenómeno natural, ni modo, Señor. ¿Qué voy a hacer? El próximo año voy a otra vez a volverlo a intentar. ¿Sí me entiendes? De esa manera, hermano, es como nosotros debemos de predicar el evangelio. O sea, con la intención de que las almas se salven y siendo nosotros obedientes a la palabra de Dios. Yo os elegí del mundo. Nosotros, cuando nos salvamos, tuvimos que salir del mundo. Y tú tienes que aceptar esa misión y tienes que insistir en salir del mundo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os odia. El mundo te aborrece. El mundo te odia porque Dios te llamó a salir de esa condición. Y Él te llamó a tener compañerismo con Él. Y dice la Biblia que no puede uno servir a dos amos, porque queda uno bien con uno y queda uno mal con el otro. ¿Cuál es el objetivo del espíritu anticristiano que hay hoy en día? Hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo esta separación del mundo. Va a hacer todo lo posible, ¿sí? Para que tú no te separes del mundo.
¿Y qué es exactamente cuando Dios se refiere al mundo? Pues Él ya no está hablando de las lujurias, del placer, de la pornografía o del adulterio. El mundo al cual Cristo se refiere no es alguna lista de prácticas malas. O sea, no son qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Cuando Él se refiere al mundo, habla de una disposición a rendirse a Dios. ¿Sí? O sea, tú ve al mundo, o sea, ¿cuánta disposición tienen para rendirse a Dios? Ninguna. Ellos no quieren rendirse a Dios. Bueno, esa poca disposición de rendirse a Dios, ¿sí? Esa es la mundanalidad. Es decir, el mundo no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Tú qué tanto estás fuera de este mundo? ¿Qué tanto estás dispuesto a rendirte a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué tanto tú estás dispuesto como cristiano o como persona que anda buscando de Dios a rendir tu voluntad a la voluntad de Cristo? Decir, Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. ¿Sí? Sé tú, Señor mío, Dios mío. O sea, tú mismo, ¿no? Ve qué tan compenetrado estás con el mundo. ¿Sí? O sea, qué tanto estás dispuesto a dejarte manejar por Dios. ¿Qué tanta disposición hay en tu corazón de que Dios tome el control de tu vida y que Dios guíe tus pasos? Esa es tu disposición. Cuando Él te saca del mundo, ¿qué es lo que hace? Es el momento en que tú te rindes a Dios y le dices, Señor, hágase tu voluntad. Y entonces, ¿qué haces? Te quitas tú del trono donde estás sentado y dejas que Dios se siente ahí. El inconverso, su voluntad propia, su confianza en sí mismo, su terquedad, todo eso que lo va a destruir, eso es a lo que él tiene que renunciar. O sea, imagínate, o sea, ¿de qué capacidad tienen que ser nuestras predicaciones a las personas que los tenemos que convencer que tienen que renunciar a su propio yo? Y si buscamos palabras, bueno, no hay palabras para que tú puedas hacer eso. Tiene que ser una acción del Espíritu Santo. Ese hombre tiene que ser crucificado con el mensaje. Su independencia tiene que morir en la cruz. Tú tienes que mostrarle a través del Espíritu Santo que él tiene que salir de ese mundo de engaño por su propia voluntad. Tú tienes que decirle que no hay camino a la paz si no es a través del Señor Jesucristo. O sea, todo eso, hermano, realmente es una gran labor que tenemos como cristianos. Y cuando tú dices, todo esto tengo que ser yo, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir con Dios y le vas a decir a Dios, Señor, capacítame. Capacítame para poderles predicar el evangelio como debe de ser. Pero por ahí el diablo te va a decir, oye, pero te van a aborrecer. ¿Sí? Vas a perder tu reputación. La gente va a empezar a hablar mal de ti, te vas a meter en problemas. Tú ahí tienes que estar dispuesto a decir, Señor, hágase tu voluntad. Si a ti te aborrecieron, a mí también me van a aborrecer. Una vez Jesús iba a ir a una fiesta y dice que sus hermanos le empezaron a decir, dice, le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Lo que decía ahorita Ramón. O sea, vas a hablar y les vas a mostrar y les vas a decir que sus obras son malas, ¿no? Y cuando ellos digan: no, es que yo no soy malo, no, sí eres malo, ¿no? Eres malo porque no amas a Cristo. Y hermanos, si realmente, si nosotros consideramos la maldad en las personas como algo real, no como algo ahí etéreo, subjetivo, sino como algo real, que pudiéramos nosotros ver el fruto de la maldad en las personas, ¿no? Que pudiéramos nosotros en lo espiritual verlos ardiendo en el infierno, créeme, te preocuparías por ellos. ¿Sí? Oye, si te rechazan, no importa, hermano. ¿Sí? Es como el padre o la madre que van educando a sus hijos y los hijos empiezan a revelar y no lo entienden que es por el bien de ellos. ¿Sí? Y tú crees que por la primera vez que el hijo te hace una cara o te dice algo, tú te vas a desanimar, ¿no? Vas a seguir adelante. De esa manera un verdadero cristiano, cuando logra entender que las personas son malas y que necesitan a Cristo para liberarse de esa maldad, y que les hablan y aún así empiezan a recibir persecuciones o lo que tú quieras, esas personas no se desaniman. Y hay algunas personas que se desaniman rápido. Para ellos se les aplica un versículo que dice en la Biblia: si con los de pie te cansaste, ¿qué será cuando vengan los de caballo, no? ¿Sí? Si con una carita que te hicieron dejaste de predicar el evangelio, imagínate cuando venga la persecución. Hace rato veníamos ahí escuchando en el radio del coche un testimonio de todos aquellos que padecieron por Cristo, ¿no? Y cómo mucha gente ha sufrido por Cristo, y cómo muchos los mataron por causa del evangelio, y lo único que tenían que hacer era negar a Cristo. Hermanos, esos son los de a caballo. Cuando venga la persecución real, cuando predicar ya no se pueda hacer en un lugar público, cuando por causa del evangelio tú tengas que sufrir tormentos. Hermanos, si ahorita no estás dispuesto a darte por Cristo, a padecer por Cristo, a ser perseguido por Cristo, que digan cosas de ti mintiendo, ¿sí? La gente podrá mentir de ti y no te quitan ni el trabajo, ni te quitan la paz, ni la nube anda ahí detrás de ti lloviéndote, ¿no? ¿Sí? No pasa nada, hermano, cuando la gente empieza a decir cosas de ti. Tu deber, tu obligación, tu intención debe ser seguir predicando el evangelio a esas personas. Oye, hermano, pero me persiguen. Pues sí, hermano, está profetizado. No eres mayor que Cristo. Si a él lo persiguieron, te van a perseguir a ti. Si de él hablaron mal, de ti van a hablar mal. Si a él lo mataron, hermano, seguramente a ti te van a crucificar también. Así que no te preocupes por lo que el mundo diga, preocúpate por lo que Dios piense. Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús era amigo de políticos y pecadores, sí, pero también dice la Biblia que estaba separado de los pecadores. O sea, les predicaba, comía con ellos y se sentaba. ¿Y cuál era el pensamiento de Cristo? Yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Yo no he venido a curar a los sanos, sino a los enfermos. O sea, cuando Jesucristo tenía contacto con los seres humanos, con los impíos, ¿qué había en el corazón de Cristo? Salvarle las almas a esas personas. Y les hablaba, y a veces se enojaban, y rechinaban sus dientes contra él, y lo querían apedrear, y lo querían despeñar, y lo querían matar, pero Jesucristo no dejaba de predicar. Y hubo un momento en su ministerio ya a punto de ser entregado que mucha gente lo dejó. Ya no fue ni siquiera popular para los que le seguían. Multitudes andaban detrás de él, pero después nomás se quedó con sus discípulos. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Tú no tienes que buscar la persecución, esa va a venir por sí solita. Lo que tú tienes que hacer es predicarle a las personas, ir a la esencia misma de sus propias justificaciones y tratar de quitársela. Amén. Bueno, ahora déjame darte una palabra de ánimo. Aunque el mundo odie y persiga a los verdaderos discípulos de Cristo, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a encontrar un amor creciente y afecto piadoso entre los miembros de la iglesia. Cuando el mundo te empiece a aborrecer, ¿sabes qué es lo que va a pasar con la iglesia? Va a querer estar junta. Va a querer estar unida. Va a querer tener mayor tiempo de convivencia. ¿Y por qué crees? Porque afuera no te vas a hallar. Afuera no te vas a sentir bien. Y cuando vengas a la iglesia, ahí te vas a sentir muy bien. Y vas a querer tener comunión con tus hermanos. Y vas a querer empezar a hacer cosas con tus hermanos. Y hermanos, honestamente, ¿cuántas personas aquí anhelan estar con sus hermanos? Yo a veces los domingos los veo. Termina la reunión, desaparecen. ¿Cuántos se quedan realmente a tener convivencia con los hermanos? A veces queremos forzar un poquito los últimos domingos del mes para que tengan comunión. ¿Sí? Y aún así, la gente hace sus grupos. O sea, ¿y sabes por qué no pasa eso? Porque afuera no te sientes aborrecido. Pero cuando te sientes afuera perseguido, acosado, quieres estar en la iglesia. Quieres estar con los hermanos. Porque sabes que ahí son sinceros. Porque sabes que te aman. Y porque saben que tú los amas a ellos. Porque saben que te preocupas y ellos se preocupan por ti. Hay una verdadera coinonía entre hermanos. Y no pierdes tu tiempo. Ay, hermana, fíjate, el hermanito, ay, hermana, fíjate, no andas de chismosa o de chismoso hablando mal de los hermanos. Eso no llena tu vida. Te gusta platicar con las hermanas, te gusta bendecir a los hermanos, te gusta hacer cosas para ellos, te preocupas para ellos, estás realmente en un ambiente divino. Y tú dices, gloria a Dios, el domingo, la reunión con los hermanos, un pedacito de cielo. Después de una semana de persecución, de opresión, de esto, voy a estar con mis hermanos en la fe. Y le vamos a cantar a Dios y vamos a escuchar la palabra y después vamos a platicar entre nosotros. ¿Sí? Y ya al final del día, pues tristemente nos tendremos que ir cada quien a nuestras casas, ¿no? Y hermanos a veces dicen, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿No? ¿Por qué no te conviertes, no? Más fácil, ¿no? Y quitamos todas esas trabas que pudiera haber en la casa de Dios. Hermano, una iglesia fuerte, una iglesia así, es porque sus miembros son así. Pero una iglesia débil, una iglesia que no da fruto, una iglesia que anda metida en chismes, una iglesia que hay dificultades entre los hermanos, pues es por eso, hermano. Es porque el mundo no te haya logrado aborrecer todavía. Y no te ha aborrecido, no porque el mundo no tenga la capacidad de aborrecerte, sino porque tú no has tenido la capacidad para renunciar al mundo. O sea, no le eches la culpa al mundo, es tu responsabilidad. Y ese renunciar al mundo significa tu disposición a rendirte a Cristo. Amén. Seremos odiados por el mundo, mofados, ridiculizados, burlados por nuestros propios compañeros. Seremos el hazmerreír de la sociedad. Pero cuando lleguemos a la casa de Dios, estaremos entrando a un lugar de amor increíble. Cuando nos amemos unos a otros como Cristo nos amó, podrás sentir eso en tu corazón. Bienvenido a casa, hermano. Bienvenida a casa, hermana. Este es el lugar donde eres amados.
Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y terminamos la reunión. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Nosotros hacemos la iglesia. Y si en un momento dado esta iglesia no ha sido lo que debería ser, es culpa de nosotros. No es culpa de los de afuera, es culpa de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia. Y si de repente ves que la iglesia no tiene las características que tú quisieras, probablemente es porque tú eres responsable de eso. No le podrás echar la culpa al hermano de al lado, o al que está enfrente, o al que está atrás. Tú haces la iglesia, hermano. Tú eres la iglesia. Cuando el mundo te aborrezca por causa de Cristo, tu anhelo, tu deseo va a ser estar en la iglesia. Vas a procurar la comunión con los hermanos. Vas a procurar la convivencia. Va a haber un anhelo en tu corazón de estar con tus hermanos en la fe. Y a lo mejor tus persecuciones, tus malos testimonios, los podrás decir como evidencias. Oh, hermano, me ha ido, pero en feria, ¿no? Ahora me metieron en un chismorrajo, pero de este tipo, ¿no? Por causa del evangelio. Si tú has estado más preocupado por tu testimonio, si has estado más preocupado por el qué dirán de los demás, y te ha dejado de preocupar lo que Dios piense de ti, si has permitido que el mundo penetre tu corazón, domine tus pensamientos, si tu justicia propia ha estado más presente en tu vida que Dios, pues es tiempo de dejar a un lado, hermanos. Ya está profetizado. No nos vamos a liberar de la persecución. El mundo nos va a aborrecer. Pero cuando pongas en balance, hermano, cuando pongas en una balanza ahí y digas, ¿qué prefiero? ¿Que el mundo me aborrezca o que Dios me ame? Prefiero que el mundo me ame. Perdón, que el mundo me reconozca o que Dios me ame. ¿Qué prefiero? Pues que el mundo me aborrezca y que Dios me ame. Mi anhelo es servir a Dios. Y si la gente no te lo reconoce, no importa, hermano. Seguramente cuando llegue a la iglesia, habrá personas que me lo van a reconocer, van a decir, ah, mira el hermano que me predicó. Gracias a él estoy aquí. Y en el día del juicio, cuando estés delante de Dios, vas a obtener el mejor de los reconocimientos que una persona puede obtener. Cuando Cristo te diga, pasaos bendito de mi Padre al cielo eterno. Pásale. Haz un acto de reflexión y pregúntate, ¿realmente qué busco como cristiano? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi intención? ¿A dónde voy? ¿Ando buscando el reconocimiento de las personas? ¿O ando buscando el reconocimiento de Dios? ¿Para qué vivo? ¿Para darle testimonio a los de la iglesia o para darle testimonio a Dios? ¿Qué me motiva a ir a predicar a una persona? El poder un día pararme delante de todos y decirle, hermano, le he predicado a tal, y a tal, o que realmente esas personas se conviertan. Cualquier cosa que hagas, pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es mi intención? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que deseo hacer?
¿Quiero que me reconozcan? ¿O más bien yo quiero reconocer a Dios como mi Dios? Padre, está escrito, Señor, que el mundo nos iba a aborrecer, Señor. Pero hoy nos vemos, Señor amado, realmente, Señor, sin un aborrecimiento real, Señor. Sí, por ahí hay alguna chispita, Señor, pero no es lo que tu palabra dice, Señor. Aún nosotros como iglesia, Señor, a veces nos ha preocupado más la reputación, Señor. O a veces hemos andado por ahí diciendo, no, es que no vayamos a cerrar las puertas. Señor, si el que las cierra o las abre eres tú, Señor. No somos nosotros, Señor. Tú eres el que los elige, Señor. No somos nosotros, Señor. Tú eres el que los atrae con lazos de amor, Señor. No somos nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a ser más diligentes, Señor, con la predicación, Señor, una predicación efectiva, Señor. Muéstranos primero, Señor, nuestra propia justicia, Señor, para que no vayamos a andar nosotros ahí preocupados por nuestra reputación o nuestra justicia propia, Señor, y no hagamos la obra como debemos de hacerla, Señor. No permitas, Padre, que haya un engaño en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes, y que pensemos que porque el mundo no nos aborrece, Señor amado, tú ya cambiaste la escritura. No, Señor, que eso realmente nos preocupe, Señor. Y como lo entendimos hoy, Señor, que realmente esa separación del mundo, Señor, sea esa disposición en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, de que tú tomes el control, Señor. Que realmente cuando el mundo vea eso, Señor, que nosotros estamos cediendo nuestra autoridad a ti, Señor, que eso enoje al mundo, Señor. Que eso que pasa en el ámbito espiritual se manifieste, Señor. Pero que haya una convicción en nosotros que estamos caminando por el camino correcto, Señor. Que estamos viendo las evidencias de un verdadero cristianismo, Señor. Y ya si a ti te placiera, Señor, que quizás algunos de los que están aquí le pase como a Juan, Señor amado, que aun cuando quisieron matarlos no pudieron, Señor. Esa va a ser tu decisión, Señor. Pero vemos con los ejemplos de los apóstoles que murieron, Señor, todos caminaron el mismo camino que caminaste tú, Señor. El del sacrificio y el de la cruz, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, en este día para esta iglesia, para cada uno de nosotros, en lo personal, Señor, y como grupo, Señor. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Y pues toma en cuenta la palabra, medita en ella todo este